Buenas tardes a todos y gracias a la biblioteca en primer lugar por ceder una vez más el espacio para poder compartir con todos vosotros un mundo que a mí me parece apasionante y que he tenido ocasión de vivir durante años, durante mi estancia en la India, y que me ha llevado también a hacer algún tipo de investigaciones, de trabajos que han sido publicados, charlas, presentaciones, y bueno, pues quería compartir esta tarde de un modo, digamos, ameno. No quiero enrollarme aquí haciendo un rollo de conferencia, sino centrarme en lo visual, en las imágenes. Bueno, esta imagen que es como muy impactante, que da, digamos, presentación al curso, ya iremos a ella. Vamos a partir del, digamos, el principio. Y el principio lo tenemos tanto en la India como en Occidente codificado. La idea de partida es que el símbolo es una condensación de información a descifrar. El mito es palabra. Se ha tratado de separar el mito y el logos desde la cultura griega. Sin embargo, eso es muy cuestionable. El mito puede transmitir también una gran condensación de información, igual que el símbolo. Voy a leer un fragmento de un físico, Alfred Friedman, que rectificó la fórmula de Einstein respecto a la tan conocida fórmula de que la materia ni se crea ni se destruye, y es verdad, pero hay matices. Este físico dice así: en el principio de los tiempos, el universo entero, con sus miles de millones de estrellas, estaba contraído en un punto de volumen nulo, y luego a partir de ese punto había aumentado de radio. Bien, este es el conocido Om. Todos estamos familiarizados con él. De acuerdo a la tradición hindú, da origen y nacimiento al universo. El espíritu de la exposición de esta tarde es ir encontrando analogías entre lo que los hindúes cifraron en símbolos y mitos pues hace unos cuantos miles de años, y lo que en Occidente se ha llegado a confirmar en el siglo XX ya. Estamos hablando de los años 20. No soy un experto en física cuántica, ni muchísimo menos, pero he encontrado unos fragmentos de algunos físicos contemporáneos de Einstein que vienen a confirmar lo que los hindúes ya habían cifrado hace 3.000 años. Sigue Friedman: por esto, señores, el universo no existe desde siempre. Tuvo un comienzo, hace miles de millones de años, en una época lejana que no era más grande que una mota de polvo. Si nos fijamos, el Om, conocido Om, hay un punto, aquí lo han historiado un poco con una especie de rombo, pero es un punto, o bindu, también es llamado bindu. En el alfabeto es conocido como Anusvara y viene a representar la resonancia, ¿no? El Om, esa resonancia que viene a metaforizar la resonancia del Big Bang. Ahora voy a poner un audio de la NASA, porque científicos de la NASA dicen haber captado, han traducido luego, han computerizado esas radiaciones. De todos modos, vamos a ir por partes.
De este modo se prueba que los universos cumplen, sigue Friedman, con algunas condiciones de energía mínima. Deben comenzar a partir de una singularidad espacial inicial, o sea, un punto en el que el volumen del universo se acerca a cero. En 2023, una serie de físicos de la época aportaron la prueba de la necesidad absoluta de una singularidad inicial en el tiempo, un principio del universo para todos los modelos cosmológicos. Vilenkin, uno de estos físicos, declaró: se dice que un argumento es lo que convence a los hombres razonables y que una prueba es lo que hay que desarrollar como esfuerzo. Con las pruebas ahora establecidas, los cosmólogos no pueden seguir escondiéndose detrás de la posibilidad de un universo con un pasado eterno. No hay más escapatoria. Tienen que encarar los problemas de un comienzo cósmico. Quiero contextualizar: durante siglos se consideraba que la materia era eterna. Ya los griegos, los estoicos, con ellos a la cabeza, consideraban que la materia era eterna. Al llegar al siglo XX, una serie de físicos vienen a demostrar que sí hay un principio, que sí hubo un principio. Y esto tiene sus consecuencias, y muy serias. Tan serias que a Friedman le costó la cabeza, desapareció, porque fue durante el periodo stalinista donde llevó a cabo esas investigaciones, y había miedo a que esto pudiera llevar a conclusiones de orden metafísico, como la posible existencia de un Dios creador. En su artículo del 29 de junio de 1922 acerca de la curvatura del espacio, Friedman fragua el paso que Einstein nos había animado a dar. Friedman escribe: el universo, al contenerse en un punto de volumen nulo y luego, a partir de dicho punto, aumentar de radio hasta cierto valor máximo, disminuyendo luego nuevamente para seguir siendo un punto, y así sucesivamente. Claro, esto nos lleva a la cuestión de los yugas o las edades cósmicas. Es difícil en una charla poder condensar una información muy profusa, muy densa y milenaria, pero por lo menos dar un par de pinceladas. Y una de ellas es que en los ciclos cósmicos, en el hinduismo, el universo se crea y se destruye en ciclos constantes. Por ejemplo, los 4 yugas durarían 4.320.000 años. Estaríamos en el 4.º yuga, o Kali Yuga, que es la época oscura, en la que solamente prima la corrupción y la decadencia. Se partiría de una edad de oro, etcétera, hasta llegar al Kali Yuga actual. No me voy a perder en estas cifras que a uno le pierden, porque multiplicado por 1000, esos 4 yugas darían 4.320 millones de años, que compondrían un día de Brahma. No confundir con Brahman, Brahma como Dios creador, y la noche tendría exactamente el mismo tiempo. Se llamaría un kalpa, y una vez disuelto, lo que se llamaría el pralaya, se volvería a comenzar. Pero en todo caso habría un origen. Es interesante esta idea que apuntan esos físicos cuánticos de un origen y luego una posible contracción a este punto inicial, porque coincide con la idea del hinduismo de los yugas y ciclos constantes. Otro físico, compañero de Friedman, precisa: por primera vez en la historia de la cosmología, los problemas del comienzo y el fin del universo se pueden plantear en términos científicos. Friedman no puede abstenerse de añadir una implicación metafísica que, como he dicho antes, le va a costar la vida. Stalin veía como peligrosos a todos estos científicos que podían llevar a conclusiones creacionistas del universo. Y Friedman simplemente desapareció, como tantos otros. Friedman dice: se podría, por tanto, hablar también de la creación del mundo a partir de la nada.
Estas afirmaciones eran sumamente históricas, peligrosas, pero lo eran también para los científicos en la Alemania de Hitler, que llegaban a conclusiones similares. Tanto en la Alemania de Hitler como en la Rusia de Stalin, todo lo que plantease la posibilidad de un Big Bang, de un inicio, pues era sospechoso y no era cómodo de aceptar. Es decir, que la idea que tenemos de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, tiene matices. Y como muy importantes, como vino a demostrar Friedman, entre otros. Einstein le acabó dando la razón a Friedman y admitió un error en sus cálculos y la necesidad de admitir una variable que permitiera un momento de origen. No dice creación, pero origen. He ahí el principio del Big Bang, que ya en general es admitido por la mayoría de la comunidad científica, no sin antes hacer, como digo, un dificultoso recorrido con muchas muertes por medio, sin contar cárcel, exilio, que padecieron estos científicos. Pero vamos a lo que nos convoca hoy. Vuelvo, ¿qué es un mito y un símbolo? Un mito, en principio, no deja de ser un relato de palabras, y un símbolo, como adelantaba antes, una condensación de información a descifrar, como vamos a ver a lo largo de la exposición. Pero antes quería valerme del soporte científico contemporáneo para que podamos comprobar que efectivamente lo que se va descubriendo en el siglo XX es ya un saber primordial y fundamental que había sido codificado por los hindúes hace, bueno, se pierde la noche de los tiempos. Voy a leer un fragmento de un texto tántrico que se pierde en la noche de los tiempos y que podría afirmar perfectamente Friedman. Al estado no manifiesto, Paramsiva, voy a evitar el bombardeo de palabras sánscritas, también se lo conoce como Maha Bindu. Bindu es punto, es un punto. Maha es grande, un punto. Gran punto de convergencia, origen y término. Este Mahabindu no tiene ni forma, ni color, ni tan siquiera magnitud, solo tiene posición. Es un compuesto de energía y conciencia latente. Bien, hasta aquí me permiten ahora la definición de energía nuclear. La energía nuclear es la energía concentrada en el núcleo de un átomo. Por cierto, no sé si habéis visto la película de Oppenheimer, el proyecto Manhattan, que él tenía un gran interés después del experimento con la bomba atómica. Él recurre a este texto, la Bhagavad Gita, que es una especie de evangelio dentro del hinduismo, donde se describe, según Oppenheimer, de ahí su interés, el efecto de lo que sería una bomba atómica. Pero no voy a entrar ahí. Entonces, al principio de todo, sigo con el texto, hay una realidad suprema, o Brahman, en estado de perfecta unidad y anterior a toda evolución. Se le llama Parasambit y es el espíritu en su forma trascendental, inmutable, no manifestado, pero conteniendo en sí todo lo por manifestar. En ese punto. Deseó manifestarse y dijo, seamos varios. Y tuvo lugar esta manifestación. Bien. Quería que escucháramos, esto es un audio, hay varios en internet, que realizó la NASA, computerizó las radiaciones, insisto, no soy un experto en física, cualquiera puede acceder, está en internet, pero es interesante el sonido que se reproduce aquí. A ver si se oye. Sí. Se puede subir.
Stramer, bueno, que consiguió traducir las radiaciones. Se supone que esta es una grabación de un sonido en el espacio 380.000 años después del Big Bang. No voy a entrar ahí, soy un lego en esa materia. Simplemente quería traerlo porque al oído, evidentemente, bueno, en la India hay mucha gente que considera que esa sería una prueba de la creación a través del sonido, porque el Om, evidentemente, es el origen, según todos los textos, del universo. El Om primordial, que en realidad la O es una contracción de la AU, es una diptongación muy fuerte, y la resonancia de la AM, marcada por el punto, que volvemos a tenerlo ahora, hablaremos de este diagrama, de este yantra, va a dar cuenta de que hay un origen vibracional, ¿no? Por eso el sánscrito, yo no es que sea un experto, pero algo lo leo, tiene una resonancia especial, incluso para aquel que no tenga ni idea, es decir, una constante utilización de las nasales, avyaktam, ¿no? Yuktam, kritam, la nasalización es constante. Y, a ver, a mi entender, esto evidentemente es de mi cosecha, yo lo que estoy haciendo es conjuntar como en un puzzle distintas informaciones. Se está dando cuenta en el alfabeto sánscrito, que tiene, digamos, bueno, una profundidad metafísica enorme, cuenta de esta resonancia vibracional del origen del universo. Estos símbolos, tenemos aquí, por ejemplo, lo que se conocen como yantras, que son diagramas, como decía antes. En los símbolos se trata de condensar toda una suerte de saber. Entonces, aquí tenemos en el centro lo que se llamaría el bindu, o punto, o semilla, que ocupa el centro del triángulo, tiene una forma de semilla, y, bueno, sí, da lugar al origen. Luego está en el interior de un triángulo que viene a simbolizar la energía femenina. Lo femenino, Kali es el nombre de la diosa, yantra es una terminación, también aparece en mantra, viene a significar algo como vehículo, protección, yan es concepción, es como para ayudar a concebir con la mente. Mantra sería la protección de la mente, manas es mente, tra es el vehículo que protege a la mente, es decir, cuando uno repite un mantra está protegiendo a la mente. Y el yantra vendría a diagramatizar eso, ese sonido. O sea, mantra y yantra van muy unidos. Entonces, la energía femenina quedaría simbolizada en el triángulo, dentro de un loto, dentro de un círculo a su vez, que viene a manifestar o a metaforizar la perfección, porque todos los puntos de un círculo son equidistantes, y luego ya dentro de una suerte de 4 entradas o puertas que representaría la materialidad de la existencia. Aquí tenemos nuevamente este yantra femenino, sencillo, sin punto. Aquí tendríamos el yantra masculino, es decir, aquí se está representando ya el órgano sexual masculino, el falo, digamos, que va a encontrar, aquí sería el femenino, Devi es otro nombre para la diosa, se van a encontrar, dando lugar a lo que también es conocido muchas veces como la estrella de David, pero es un símbolo muy antiguo, o sea, ya lo tienen distintas civilizaciones. Lo que importa es este punto de encuentro entre lo masculino y femenino, que viene a simbolizar lo que acabo de leer de ese deseo, seamos varios, que expresa ese Brahman original. Yo tengo también mi particular interpretación de que estamos pasando a distintas dimensiones, es decir, desde una, digamos, punto inicial a 2 dimensiones y luego a 3 dimensiones, ¿no? De ahí que el cuadrado parezca
tridimensional, ¿no? Pero bueno, estos son ya interpretaciones que se pueden hacer, hay muchas. También se asocia a la aspiración del devoto, ¿no? Y la respuesta de la divinidad, aparte del encuentro erótico, como estoy diciendo, alusiones al tiempo, es decir, las estrellas de 6 puntas representaban en el mundo antiguo también la representación del espacio-tiempo, es decir, las 3 dimensiones espaciales y 3 dimensiones temporales en su unión perfecta, en que cada uno de los puntos del espacio incluye la totalidad del tiempo y cada uno de los momentos del tiempo incluye la totalidad del espacio en que todo se encuentra y en todas partes. Bien, no voy a seguir enrollándome con esto, pero lo que quiero decir es que este símbolo es muy antiguo, tiene distintas interpretaciones, desde la erótica hasta la creacionista y digamos, la mística. Aquí ya pasamos a un símbolo más complejo, es el yantra principal, el diagrama principal, el llamado Shri Yantra. Shri es un término de respeto. Se supone que el meditador debe concentrarse en este diagrama. Aquí hay 43 triángulos. Claro, la mente aquí se pierde, no es fácil. Y esto es muy interesante, sobre todo por los tiempos que vivimos. Hay 4 triángulos que representarían, como decíamos antes, el órgano masculino, el falo, y 5 con el vértice hacia abajo, que sería lo femenino. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, hay uno de más representando la feminidad. No voy a entrar ahí, pues la verdad es que sería interesante, lo voy a proponer a la biblioteca un curso, porque hay mucha información que no se puede condensar en una simple charla, pero lo que se viene a demostrar es la superioridad de la energía femenina. Es decir, como decía antes, todo símbolo cifra mucha información, porque aquí hay 5 vértices representando la energía femenina, la Shakti, y 4 la masculina, dentro nuevamente del loto. Y aquí está el Bindu, o Anusvara, la semilla, el origen de todo, que como leí antes de los físicos, esto sería la alusión al Big Bang. Friedman habla claramente de un punto, ¿no? Inicial. Nuevamente tenemos esta representación tan antigua de unión de lo masculino y lo femenino en lo que se llama el Shiva Linga, ¿no? Se puede ver a la entrada de muchos templos en la India, y es el falo, la representación del falo sobre el yoni, o lo que se llama el yoni, o la vulva, ¿no? Tiene también una gran lectura de orden devocional. Allí donde está el Shiva Lingam está Shiva. Bien, este es otro de los símbolos más antiguos que existen. Lo que pasa es que nos trae recuerdos un poco desagradables, pero la esvástica se pierde la noche de los tiempos. Ahí tenemos una primitiva esvástica celtíbera. Esto son teselas romanas, esto es de una casa romana, ¿no? Es un símbolo solar que los arios tenían como representación de la energía solar. Esta es una esvástica de un pueblo muy anterior a la invasión romana, los arébacos. Nuevamente la tenemos aquí. Aquí hay distintas. Esta es vasca. Que por cierto, esto es una acotación, los nazis enviaron digamos mensajeros para hablar con cargos vascos, esto está demostrado, políticos, porque estaban convencidos de que era un pueblo que podía tener que ver con los arios, y que era diferente al resto de los pueblos que había en España. Y también les llamó la atención lo de la esvástica.
Esta finalmente es una esvástica pintada en la cabeza de un niño brahman, pues se puede ver a la entrada de muchos templos hindúes, y es nuevamente el símbolo solar. Es decir, cuando gira hacia la derecha, o puede ser levo gira cuando gira la cruz gamada de gamma, de la letra griega, por cierto, son 4 que forman una especie de manivela, la letra gamma, de ahí viene lo de la cruz gamada. ¿Qué hacen los nazis? Ponerla en movimiento. Verdaderamente la cruz gamada en nazi es la esvástica aria, pero puesta en movimiento. Ellos consideraban que habían traído su mensaje. Y usan este símbolo que, bueno, ya digo, se pierde en la noche de los tiempos. Se podrían poner miles de ejemplos de esvásticas. Estas son unas cuantas. Pues siguiendo con este criterio del mito y de todo lo que encierra, voy a hablar del mito de Noé, es decir, y de la famosa barca que salva a unos cuantos del diluvio universal. Aquí tenemos con la barba, en ese caso no es Noé, evidentemente, creo que es hermano, y aquí tenemos, claro, habría que explicar, ahora lo veremos con los avatares, la primera manifestación de Dios, de Vishnu, como protector de los hombres, es en forma de pez. Se llama Matsya-avatar. Avatar quiere decir acontecimiento, encarnación. La van a traer los portugueses, por eso nosotros decimos un avatar, pero viene de allí. Bien, voy a explicar brevemente esto para poder seguir pasando a entender los demás símbolos. En la Trimurti tenemos tres. El concepto de creación estaría metaforizado en Brahma, como Dios creador, que se la representa con cuatro cabezas, simbolizando las 4 dimensiones del tiempo, etc. Vishnu, que sería el Dios protector, creador, el que ayuda a los hombres cada vez que están en crisis, ¿no?, mediante sus avatares. Y Shiva. Shiva representaría la transformación, destrucción, pero una destrucción para llevar a cabo la transformación. Volvemos a lo que decíamos al principio, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero hay un punto original, que es el Big Bang. Aquí tendríamos metaforizados pues toda la física. Creación, conservación, destrucción y vuelta a empezar en los ciclos constantes y eternos. Aquí es singularizado solo a Brahma. Realmente tiene 4 cabezas. Aquí aparece con 3, hemos de suponer que la cuarta no se ve, que está sobre el cogote. Vishnu, ¿no?, el segundo dios de la Trimurti, siempre se le representa con una caracola, es uno de sus atributos, los 4 brazos para indicar una superioridad al humano, Vishnu, y luego este es un instrumento muy interesante, se llama Dharma Chakra. Chakra es círculo redondel, que se supone puede destruir, según las escrituras, bosques enteros, incendiarlos. Esta es una de las cosas que a Oppenheimer le rayaban un poco, todo hay que decirlo, porque a él le interesaba mucho todo lo relacionado con el hinduismo, como decía antes. Bien, la flor de loto como símbolo del despertar espiritual. El loto siempre tiene esa lectura, ¿no?, y aparece siempre como un símbolo místico, y esta maza, ¿no?, la caracola para llamar a sus aliados. He procurado buscar siempre una imagen, digamos, más original, esa es del siglo XV, más kitsch, ¿no?, para dejarlo más visual, combinar ambas representaciones. Bien, llegamos al desarrollo de los avatares. Volvemos a lo que decíamos al principio. Toda esa información que queda cifrada en el mito y en el símbolo, y que tenemos que llegar a Darwin, o sea, tenemos que ya meternos en el siglo XIX y siglo XX para que se desarrolle en Occidente. No puede ser casual que el primer avatar
o encarnación de Vishnu para ayudar a los hombres sea en forma de pez, Matsya Avatar, luego en forma de tortuga, Kurma Avatar, luego en forma de jabalí, el Varaha. Podemos ir viendo, ¿no?, la vida sale del agua, los anfibios, como pasa la tierra. Narasimha, un estado más evolucionado dentro de los mamíferos, el hombre león, y además una historia muy interesante este avatar. La leyenda cuenta, aprovecho porque también los cuentos son muy bonitos. Había siempre que aparece un avatar de estos para ayudar a los hombres de Vishnu, el hombre está en crisis. Hay una gran, digamos, estamos en un Kali Yuga, en un momento oscuro, tremendo. Tengo que añadir que han venido ya 9 avatares y ese es el 10º que está por venir. A ver si viene pronto, que es el Kalki Avatar. Bien, este avatar viene a romper una maldición que existía, que nadie podía destruir a un demonio. Este de aquí se llamaba Hiranyakashipu, porque la maldición decía que solamente no se le podía destruir, ni en el cielo ni en la tierra, ni de día ni de noche. Y tampoco lo podía destruir ni un hombre, ni un dios, ni un animal. O sea, difícil, el acertijo. Entonces, Vishnu tomó la forma de mitad hombre, mitad león, con lo cual no era ni una cosa ni la otra, colocó al demonio sobre su regazo, es decir, ni en el cielo ni en la tierra, y lo mata justo al atardecer. Es decir, no era ni de día ni de noche. Es como dicen en el Corán, pero también aparece entre esos hindúes, en ese momento en que un hilo, no se puede distinguir un hilo si es blanco o si es negro, ¿no?, al atardecer, justo en el momento entre el día y la noche. Entonces ahí coge al demonio y lo destroza. Ahora es interesante el salto evolutivo. El hombre enano es conocido como Vamana. Hombre enano. Claro, la gente expresa como puede ese conocimiento. Entonces tenemos el paso del pez a la tortuga, al jabalí, y al mamífero, al hombre enano. Podríamos ver una suerte de homínido. Ya pasamos a Parasurama, que quiere decir portando el hacha. Aquí hay 2 avatares, Rama, con el Rama que es muy venerado, tiene templos dedicados en la India, y luego aquí hay variantes, porque unos han querido ver a Krishna, podría ser Krishna, o podría, y luego podría ser, han querido meter a Buda, pero los hindúes muy ortodoxos no aceptan que Buda sea un avatar, y sí consideran que debe ser el primo de Rama, de Parasurama. No, Balarama, perdón, yo con Balarama. Bueno, y finalmente Kalki sería el último avatar que estaría por venir, un caballo blanco. Bueno, cuenta la etapa. Pero bueno, aquí tenemos las 10 encarnaciones de Vishnu, que vienen siempre para ayudar a los hombres, pero que yo leo la evolución, tal cual. Tenemos aquí uno de los avatares de Vishnu, Krishna, es muy querido, despierta mucha devoción en la India, sería el 8º avatar, y tiene una historia pues muy parecida también a nuestro contexto bíblico, como decía antes, con Noé, ¿no?, ese diluvio universal que también está en otras culturas, también en Babilonia y demás, y es Herodes. Bueno, lo que pasa es que en el contexto hindú se le llama Kamsa. Había una maldición, que habría un niño que crecería y lo destronaría. Entonces él hace matar a todos los hijos de la mujer que cree, de la cual va a nacer ese ser. Aquí hay una representación con un niño, no hay muchas, la verdad. Mata a 7 de los hijos de esa mujer, menos el 8º, que es Krishna, que se salva porque va a ser criado por pastores. Por eso también toda esta relación con los pastores que aparecen en distintos profetas, ¿no? Va a ser cuidado y protegido por ellos,
para que Kamsa no lo encuentre y lo mate, claro. Bien, singularizando dentro de esa Trimurti, Brahma, Vishnu, aquí tenemos a Shiva, danzando. Nuevamente volvemos a lo de la transformación, es decir, es la danza cósmica, ¿no? Digamos el baile de las esferas, ¿no? Dentro de un gran círculo de fuego que lo devora todo, pisando. Este niño representa el ego, esa es una de las interpretaciones que tiene, y está representando mediante su baile, su danza, el Shiva Nataraja, que todo está en constante transformación. No hay nada permanente ni inmutable. Todo se va a transformar y todo va a desaparecer en un ciclo constante. Aquí está una posición de meditación con sus símbolos, el tridente, ¿no? El trisula que le llaman, el damaru es el tambor, también es un dios muy venerado, es como el patrón de los danzantes, bailarines, músicos, sobre la piel del tigre, con la que medita, y aquí tiene en la mano, en la palma, el Om. Lo podría apreciar hasta el punto inicial. Aquí, en esta imagen más kitsch, está aplastando a un demonio. Ganesha tiene una historia muy bonita en el mito. Ganesha es un dios con cabeza de elefante, hijo de Shiva, muy venerado por los comerciantes. En la India, Ganesha es considerado un dios de la buena fortuna, del comercio, de la suerte, también digamos una suerte de patrón de los creadores. Y tiene una historia muy interesante porque tiene hasta una lectura de tipo psicoanalítico actual. La historia narra que el padre de Ganesha, Shiva, se fue a meditar a los Himalayas. Ganesha tenía una cabeza, digamos, normal. Volvió, pasado un tiempo, y la madre de Ganesha, Parvati, estaba bañándose. Entonces, Shiva llama a la puerta de la que era su casa y le abre la puerta a su hijo al que no conoce. Y le dice, ¿quién eres tú? Y el padre le dice, ¿quién eres tú? Entonces Shiva, enfurecido porque en su propia casa alguien está preguntando quién es, saca una espada y le corta la cabeza a su hijo. En esto, bueno, aparece la madre Parvati y le dice, ¿qué has hecho? Acabas de descabezar a tu propio hijo. Y aquí viene un dato que tiene su humor. Entonces, no dejan de ser dioses. Shiva dice, bueno, se la voy a restituir con la cabeza del primer ser vivo que pase cerca. Y acierta a pasar un elefante. Por eso tiene la cabeza de elefante, que curiosamente es el animal más fálico que existe, ¿no? Por la trompa que tiene. Es decir, esto incluso yo hice hace tiempo un ensayo, hay varios tiempos ahí de orden interesante desde el punto de vista analítico, condensado, es decir, esa cuestión de la identidad entre padre e hijo, ese descabezamiento o castración en términos psicoanalíticos, y luego la castración no es que sea ni mala ni buena, luego hace falta una restitución fálica. El padre le da al hijo ese lugar fálico para que pueda funcionar. Y lo saca del mundo materno, ¿no? Estaba en la casa solo con su madre. He puesto dos Ganeshas, si nos fijamos, con la trompa de diferentes lados. Esto tiene su lectura. Aquí tiene el giro hacia la izquierda y allá hacia la derecha. ¿Por qué? Porque curiosamente, el de la derecha tiene una lectura tántrica. El tantra es difícil definir. La traducción exacta sería linaje, continuidad, se pierde en la noche de los tiempos y va a influir tanto en el hinduismo como en el budismo. Aquí tenemos a Kali. Kali es la diosa compañera, consorte, mujer de Shiva. Y es interesante, volvemos al
sublimar lo femenino, porque Shiva está aquí como un cadáver. De hecho, en sánscrito, cadáver es Shava. Cuando feminizamos la palabra, Shiva se convierte en un dios. Pero eso es posible solamente con la unión con la energía femenina, con Kali, con la negra. Si no, está muerto, es un cadáver. En la unión con lo femenino es cuando se convierte en dios. Tiene una representación como muy gore, que gore, por cierto, es una palabra que viene de la India, que quiere decir monstruoso. Lo que pasa es que los gitanos la trajeron y ahora se usa mucho esto que gore es, pero gore quiere decir monstruoso, terrible en sánscrito. Porque viene a tratar de representar que las apariencias son engañosas, lleva una guirnalda, podemos ver, de cabezas cortadas, otra cabeza en la mano, aquí también es como... Entonces, se trata de representar, primero las apariencias son engañosas, que todo, además con ese cuchillo sangriento, ¿no? La cobra como símbolo, porque la cobra mata, pero también del veneno se pueden sacar elementos curativos, ¿no? Entonces da la vida y la quita. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Pues quería también... Bien, aquí también nuevamente volvemos a lo de la simbología. Estas esculturas, aparecen en algunos templos, muchas han desaparecido porque fueron destruidas por el fanatismo musulmán, básicamente, porque se veían como pura pornografía, y no lo son. Se está concentrando también un gran saber, que luego aparece, claro, nosotros estamos familiarizados con el Kama Sutra, el libro del deseo. Kama quiere decir deseo, y Sutra libro, ¿no? Entonces, en esas distintas posiciones, no se trata simplemente de una cuestión, digamos, tal como... Claro, a los ingleses cuando empezaron a descubrirlas les parecía pues pura pornografía, no es así. Lo que se está representando una unión de orden místico entre el ser humano y la representación de la divinidad a través de lo femenino, como veíamos al principio, el triángulo masculino y femenino, ¿no? Shiva Shakti, que se unen, ¿no? Para dar lugar a la creación. Es decir, hay una lectura de otro orden. Por eso las posiciones son un poquito revesadas. Esto tiene que ver con poder despertar la Kundalini. Todos estamos un poco más o menos familiarizados en Occidente con los chakras, y cómo la Kundalini o serpiente enrollada va despertándose en uno. Y lo que aquí se viene a tratar de manifestar, que el control del sexo es importante. El control del mismo y la... A ver, el hinduismo da lugar para todo. Tenemos los aspectos ascéticos y luego el aspecto, como el Tantra rescata, de que todo, puesto que es parte de la creación divina, es susceptible de ser usado. No hay nada malo, ni en el vino, ni en la marihuana o la ganja, como la llaman allí, ni en el sexo. De hecho, desarrollan lo que llaman los rituales de las cosas prohibidas, pero todo esto dentro de un contexto religioso. No estamos hablando de una orgía de desenfreno, sino de un control. Y uno de esos controles fundamentales, como pasa también en nuestro contexto occidental, para el asceta, para el monje, es el control de la energía sexual. Los tántricos encontraron una forma de ese control mediante una relación sexual, maituna que le llaman, donde la energía tiene que, no voy a entrar ahí ahora, porque esto sería propio de otro encuentro, debe ser controlada para producir ese final despertar atravesando todos los chakras, ¿no? La Kundalini, que va subiendo por todos los chakras hasta el chakra de la cabeza, donde se produce el gran despertar. Que, por cierto, no lo he traído hoy, lo tenía por ahí apartado, Santa Teresa de Jesús en las moradas, en la tercera morada, creo recordar, habla que en lo superior del alma, que en lo superior de la cabeza está lo superior del alma.
si uno coge las moradas, tiene interés en esos temas, es una descripción que hace hacia el castillo interior y es una especie de topografía espiritual y coincide con desarrollos también en el tantrismo hindú muy antiguos, ¿no? Curiosas coincidencias, ¿no? Ella y también San Juan de la Cruz en el Cántico de la Revelación hablan de silbos, de silbidos. La serpiente, la Kundalini, cuando se va despertando, silba. Pero bueno, yo lo dejo ahí, no me voy a enrollar en eso, porque quería también abrir un poquito palabra en la sala. Esta imagen es muy conocida, es el guía que va conduciendo es Krishna, el octavo avatar de Vishnu, como decíamos antes. Detrás está el guerrero Arjuna, y en el librito este, la Bhagavad Gita o Canción Bienaventurada, se establece un diálogo entre Krishna y Arjuna sobre qué hacer, ¿no? En el momento de estar en el campo de batalla va a tener un gran enfrentamiento y Arjuna tiene un gran desaliento, porque va a enfrentarse a sus parientes y gurúes y tal. Entonces, mediante un diálogo muy inspirador, Arjuna decide combatir y cumplir con su deber, que es en definitiva lo que se esperaba de un satrilla o de un guerrero. Y que de algún modo es la pregunta de todos: ¿qué hacer? ¿Cuál es el deber en la vida? De ahí que este texto interesara incluso también al propio Himmler o a filósofos como Schopenhauer, porque se está dirimiendo toda la cuestión del deber, de la acción, de cuál es la acción correcta en este diálogo. Y voy a leer un fragmento. Dice: cada vez que declina el Dharma, es decir, la ley, aumenta la corrupción. Y yo, oh vástago de la dinastía Bharata, me encarno, es decir, el avatar, Vishnu, que viene a ayudar a los hombres, para proteger a los justos y destruir a los que obran el mal, para restablecer la virtud, me manifiesto en cada época. No deja de tener un tinte mesiánico, aparentemente, ¿no? La idea de que un Mesías va a venir y que aparece en muchas religiones. Pero bueno, he querido, digamos, ir cerrando la exposición, porque me gustaría abrir un debate y en base a lo que podamos preguntar, pues yo tampoco quería hacer un bombardeo de datos, de palabras raras. Yo lo que quería sobre todo era rescatar que detrás del símbolo, voy a volver al principio, detrás del símbolo se encuentra siempre un saber condensado. Entonces, en este Om está, que es el sueño primordial, porque si dijéramos es una palabra más, sería muy delirante lo que estoy diciendo, pero se considera que es lo que genera la creación, el Om. Y curiosamente, como he comentado antes y he citado a estos físicos, coincide con el Big Bang, con la idea de que hace 13.000 y pico millones de años hubo un punto desde el cual se generó todo, y que curiosamente está ya codificado en el símbolo este del Bindu, de este punto que está en el Om, y está en todos los yantras y diagramas, ¿no? Repito solamente el primer fragmento de Friedman. En el principio de los tiempos, el universo entero, con sus miles de millones de estrellas, estaba contraído en un punto de volumen nulo, y luego a partir de ese punto había aumentado de radio. Como hemos leído antes, y las escrituras están plagadas de este concepto de Bindu, Mahabindu, que es punto, villa, semilla, punto, origen. Pues ahí tenemos el Big Bang. No creo que sea tan delirante, y curiosamente coincide con los planteamientos de los científicos y los físicos, pero ya ha entrado el siglo XX, de que tuvo que haber un momento inicial primordial desde el cual se expandió todo.
¿Cómo llegaron estos señores a esas conclusiones sin medios? Pues eso es la pregunta. Pero que de algún modo está cifrado, igual que lo de la evolución. Yo no creo que sea casual ese paso de lo acuático a la tierra en un proceso evolutivo. Claro, cada pueblo, cada cultura, cada momento, digamos, histórico va a traducir a su modo esas intuiciones. No pueden usar la terminología darwinista, pero que de algún modo está ahí, yo creo que es evidente, ¿no? Igual que en la Trimurti vemos todo este ciclo de transformación, creación, mantenimiento y vuelta a la transformación. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, porque me gustaría, no sé, hablar, ver cuáles son los puntos de interés, y luego, si hay interés, quiere alguien dejar su email, voy a proponer a la biblioteca digamos, un curso de a lo mejor 3 encuentros para poder desarrollar más detenidamente cada uno de los puntos, porque aquí estamos abarcando mucho. Yo básicamente lo que quería comunicar hoy era cómo el símbolo cifra un saber que está condensado, que los hindúes hicieron hace miles de años y que la física en Occidente llega a constatar ya en el siglo XX. Toda esta relación con la materia, con un punto inicial de creación del Big Bang. Nuevamente volvemos a este símbolo cifrado en los avatares, ¿no? Que es la evolución, tal como Darwin tendrá que llegar al siglo XIX para desarrollarla, y del mismo modo cómo se acaba, digamos, sintetizando, ¿no? Mediante diagramas y yantras, pues la complejidad de la relación masculino-femenina, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar aquí, y me gustaría, bueno, pues abrir un diálogo y desarrollar más algún punto. Así que muchas gracias de verdad por haber venido y bueno, pues os cedo la palabra. Gracias, de verdad. Muchas gracias por la atención. Por aquí hay gente que sabe más. ¿No, Aditi? Bueno, José Carlos González Hurtado tiene un libro publicado que es las nuevas evidencias científicas sobre la existencia de Dios, que precisamente sobre lo que has estado tratando aparece en ese libro. También hay otro libro de los otros hermanos que aborda todas estas cuestiones. Si a alguien le interesa, yo estas citas las he sacado de un libro que se llama Dios, la ciencia, las pruebas. Que inicialmente a mí me parecía, bueno, a lo mejor es un poco sensacionalista, pero no, es un trabajo muy serio, de una gran bibliografía, y son todos científicos. Yo, para mí, quitando Friedman, los demás no los conocía, ¿no? Y que vienen a coincidir todos en esto, en la necesidad de un punto de origen. Absolutamente, aparte que es una física cuántica, es decir, todo estaba concentrado en un punto de luz que era más pequeño que la cabeza de un occidente. Y es una energía, y la energía se transforma en materia. Para que la energía se transforme en materia necesita de alguien que haga esa transformación. Eso los físicos lo han hecho en laboratorio. La energía no se puede transformar en materia sin alguien que lo manipule. Luego habría que considerar la posibilidad de una, ¿no? A ver, esto abre todo un diálogo, eso ya cada uno, llamémosle Dios o energía, pero hay una intervención, ¿no? Existía, y tú también lo has dicho, ¿no? Antes de la teoría del Big Bang, lo que existía es la teoría del universo en estado estacionario. O sea que el universo no se había creado, existía de siempre. Exacto, eso es lo que todos los se quería desde lo... Y cuando llegan estos, pues claro, les desconciertan a los... Porque los materialistas, tanto en el estalinismo como los nazis, querían mantener esa idea de que no había creación, no había habido creador. Y lo hablamos, yo creo que hablaba el padre Lenin, también en ruso, en el observatorio de Pulkovo, y hay muchos investigadores y físicos rusos
desaparecieron precisamente por sostener que había un principio. Y evidentemente pues hablamos de Se desaparecían, Frisman desapareció, otros fueron enviados a Siberia, pero sí. No, que finalmente Hubble, el famoso físico cosmólogo, pudo demostrar, midiendo, ¿no?, la radiación de las galaxias más lejanas, el espectro, todas las estrellas que emiten una luz, el espectro de emisión se desplazaba hacia el rojo, ¿no?, lo que en términos físicos, el efecto Doppler, pues quería decir que el universo se expandía. Si el universo se expande, ¿no?, Hubble y todos los cosmólogos del siglo XX, pues dedujeron que debía haber tenido ese principio de singularidad inicial que la cosmología y el mito indio, ¿no?, pues refleja metafóricamente lo que la ciencia, los astrónomos, los cosmólogos finalmente han demostrado con datos, ¿no?, con observación. Eso es lo que yo quería. Lo demostró matemáticamente, lo reconoció que fue su gran error, ¿no?, la teoría de la relatividad, el no haber contemplado un universo con un origen, y bueno, pues reconoció finalmente una discrepancia muy interesante en la historia de la física, y finalmente reconoció que ese había sido su gran error, ¿no?, la teoría de la relatividad, con lo cual el mito hindú podemos decir que es que más se ajusta hoy por hoy a lo que la física cosmológica pues defiende, ¿no? Entonces es verdad que se ajusta muy bien, sorprendentemente. A eso sorprendentemente, también, un yuga, que tú has dicho que son 4.300 y pico millones de años, un yuga equivaldría a aproximadamente la edad que los geólogos han dado a la Tierra, ¿no? A través del estudio de los isótopos radiactivos, etcétera. Que, en fin, es complejo, pero que es una edad aproximada a lo que hoy calculamos que debe tener, o sea, no es la Tierra y por tanto el sistema solar. No es una cantidad al azar. No, patrón. En realidad los cálculos geológicos dicen que es de 4.550 millones de años, más o menos un error de 50 millones de años. Que me parece una cifra que se acerca mucho a esa que has hablado tú, un yuga, de 4.300 millones de años. 4.320 millones de años. Un millón de años arriba abajo. No nos vamos a pelear, ¿no? Sí, que es curioso, y a mí siempre me ha sorprendido cómo la cosmología hindú se ajusta al relato científico demostrado de la física moderna. Entonces sí que es verdad que es interesante, ¿no? Y aparte de eso, ¿no?, como el Bindu, el origen de todo, ¿no?, que también tiene su... El Bindu que aparece, bueno, también en la frente lo ves de muchas personas en la India, sobre todo en distintas líneas. Aquí tenemos gente que no perfectamente lo que representa el Bindu, ese punto de singularidad inicial como algo, y la radiación cósmica de fondo, que es el eco de esa explosión inicial que puede recordarnos al OM, ¿no? Por eso, a ver, no sé, por eso traía este audio de la NASA. Evidentemente, bueno, simplemente yo quería mostrar cómo hay algo vibracional, ¿no?, que es captado y que tiene que ver con ese origen, ¿no? Y que se considera que el OM, como generador de todo, por eso es el pranava, es el sonido primordial, sigue resonando, además sigue resonando las vibraciones. Que no es que seamos materia, es que somos lo más íntimo de la materia, son estados vibracionales. Bueno, ya ahí soy lego, no entro, pero parece ser que es así. Bueno, y luego también, biológicamente, los avatares, en esa evolución desde los peces, pasando por los reptiles, al primer mamífero que sería el jabalí, luego, ¿no?, pasamos a un felino, también puede traducir un poco metafóricamente lo que Darwin y bueno, todos los evolucionistas defienden, aunque hoy en día tiene también sus oponentes, ¿no? A ver, ya que lo traes, no puede ser casual el proceso. ¿Por qué no está el avatar pez aquí? O en Java? No, es un orden. Y luego la aparición del llamado hombre enano. Es una forma de metaforizar un homínido. Sí, es sorprendente, la verdad. Clarísimamente, ¿no? Entonces hay un...
que seguramente si uno sigue investigando y profundizando tendrá su lectura el que el siguiente ya con forma humana sea el portador del hacha. Yo eso ya no lo he investigado, pero desde luego que se supone que la vida nace en el agua y luego hay un proceso de paso a la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente luego está adornado con relatos y cuentos como el que he contado de Narasimha, ¿no? Pero yo leo aquí la evolución. No creo que sea tan delirante. Sí, por nada. Sí. Yo quería preguntar que de qué manera todo esto tan abstracto al materializarse en un símbolo se lleva al día a día. O sea, hasta qué punto, ¿qué se va a expresar? No, venga, Sí, dale. yo Sí. te podría, Sí, claro. yo te podría responder como lo explicaba René Guénon, lo hacía muy bien. Los símbolos eran, cuando tú condensas un conocimiento de un símbolo, él decía que era como llevar un morral lleno de semillas. Entonces, un símbolo es como información encriptada. Cuando tú la decodificas, se abre todo, ¿no? Y los símbolos pueden tener muchísimos significados, polisémicos. Es decir, pueden tener 7 y 9 significados, decía Guénon. Entonces, para nuestro conocimiento occidental es a priori complicado, porque estamos acostumbrados a nuestro conocimiento universitario. Un tema, otro tema, y un conocimiento lineal. Los símbolos lo que te dicen es que el conocimiento no es lineal, es completo, es una estrella. Que las cosas pueden tener muchos sentidos y que a lo mejor el único sentido que aparece en tu mente, que tú lo das como cierto, como una verdad escrita en piedra, es así. Pueden ser otras muchas cosas, ¿no? Y así era como definía Guénon y que son los artilugios, los mandalas, lo que ha puesto Mario, las imágenes, son mandalas para la concentración, ¿no? Yo creo que aquí podría haber gente Mario incluso. Ahí no me podría explicar cómo en la meditación hindú o distintas prácticas es concentrarse en los recorridos del mandala, ¿no? Que sería un artilugio esa psicología que sirve para llegar a una liberación. Es un tema más delicado y podríamos darle un espacio. No quiero entrar ahora de un modo así como un toro en una cacharrería, porque toda la cuestión de los yantras, de los en realidad yantra y mandala viene a ser lo mismo. Lo que pasa depende de la función que cumplan. Es toda una disciplina muy interesante de morfología. Todo lo que se da ahí, y además manejándose siempre con elementos, el triángulo, el cuadrado y el círculo, ¿no? Son 3-4 elementos. Pero al hilo de lo que comentabas, es que no lo he leído, digo, porque no quiero. A ver, todo esto hay que cogerlo con pinzas. Yo ni quito ni pongo rey. Pero volviendo a lo que decías de la estrella, ¿no? Ese encuentro del triángulo que desciende y del que representa lo masculino y forman esa estrella. Y encontré un fragmento de un ocultista, se llama Uspensky, que decía: este estado del espacio, refiriéndose a la estrella, de 6 dimensiones es incomprensible a nosotros porque nuestros órganos de los sentidos y nuestra mente nos posibilita para establecer una conexión solo con el mundo material. Es decir, con un mundo de ciertas limitaciones determinadas en relación con el espacio superior. De la misma manera que el mantra es un núcleo de sonido por medio del cual las fuerzas cósmicas y corporales se concentran, el yantra es un núcleo de lo visible cognoscible, un diagrama interrelacionado de líneas por medio del cual se concentran las energías visualizadas. Suena muy rimbombante, pero digamos como que algo hay. Lo que pasa es que, honestamente, yo no puedo captarlo, pero si el símbolo está ahí y se pierde en la noche de los tiempos, quizás haya que darle un lugar, ¿no? Pero el símbolo no se accede a él por una vía intelectual, se accede de una manera intuitiva.
pero no la intuición profana de me da la sensación, no, es una intuición como mucho más profunda. Bueno, también sería muy largo de explicar, pero se accede de esa manera. Y la verdad es que, cambiando el tercio, toda la ponencia yo lo he encontrado como resonancias en otras tradiciones. Por ejemplo, en la Cábala, en la Rueda de la Vida, se explica también el origen del universo así, el Isof, el Isof, como es el que es un potencia, el creador, el multiplicador, el nodoperio. O sea, se define muy bien este mismo proceso en la Cábala, también en el cristianismo. El Evangelio de San Juan, que es el Evangelio espiritual, dice, en el principio de la palabra. Era el verbo, sí. Claro, era el verbo, igual que aquí, ¿no? El sonido. Pues en el matiz el verbo como sonido, sí, no como claro, palabra escrita. No, entendido como sonido. Aunque la traducción es el principio era el verbo, el principio era la palabra, no deja de ser ese sonido. Y todavía un origen más antiguo en las leyes herméticas, en el Kibalión, todo vibra. Sí, es verdad, me está acordando, sí, lo leí hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, toda la relación de la vibración, el sonido como algo primordial y creador, la relación con la palabra, pero es que en el hinduismo se le da un especial lugar a eso. Nuestra cultura, es mi idea, occidental es más visual. No es que lo visual no sea importante en Oriente, pero es más el sonido. Se le da una importancia mayor al sonido. De ahí la cuestión de los mantras, la cuestión de centrarse en ese Om como origen de todo el universo. Claro, Se centra más en el sonido, ¿no? Sí, de hecho las meditaciones, que no solamente, como sabrás, no se medita con estas sílabas, o sea, más sílabas. Sí, no, no, eso. Y cuando tú las repites en estado de meditación, se crea precisamente lo que se trata es de eso, de anular el espacio-tiempo y de volver ese estado anterior a la materia, o sea, penetrar en la verdad, ¿no? Luego lo posible eso lo consigue, pero bueno, esa es la teoría. Y a través de ese sonido que cuando has puesto ese vídeo de YouTube, me ha sorprendido muchísimo porque es tal y como se reproduce el mantra en estado meditativo. Ah, pues mira, voy a poner un segundo. Puede ser con otra sílaba. Este punto no sé por qué aparece ahí, porque es de la NASA, insisto, no sé, pero yo puedo ese punto. Sí. Para mí sí. También la sílaba, el mantra tiene otra función, que es anclarte a tierra. ¿Es la, perdón? Empieza a volar. Ah. Entonces, pues claro, sigues estando aquí. Cuando tú te anclas con el mantra es cuando tú puedes trascender esta situación. Entonces, el sonido está hablando de eso, de la posibilidad, que también eso lo apunta el loto, de abrirte a la espiritualidad de otra manera, de una manera visual. Pues el mantra lo hace de manera auditiva. La posibilidad de trascender la materia a través de un anclaje y de ese sonido primordial, porque los mantras, al menos los que yo conozco con sílaba, terminan en M. Todos, la nasalización para producir la resonancia propia de la vibración. La M es fundamental y es donde aparece lo que se llaman villamantras, eso es otro tema, que son mantras semilla. Pero finalmente todos los textos remiten a que el mantra primordial es Som y que finalmente todo es Som. Sí, pero yo creo que la finalidad de este mantra, del primordial y de otros con los que se medita con distintas finalidades es la misma.
trascender la materia y anclar la mente para que no se, como decía Santa Teresa, para que la loca de la casa no se vaya por ahí volando, anclarla para poder trascender, si no es imposible. Sí, lo has expresado muy bien, sí, anclarla. Es lo que se pretende. Por eso una definición de mantra es protector de la mente. Sí. Y la mejor forma de protegerla es que no divague, que no se pierda, que tome refugio, como dirían los budistas, que se concentre, ¿no? Y el mantra lo que pretende es eso, mediante la... Por eso ahora está tan de moda cuando los políticos están diciendo, bueno, lo repite como un mantra. No sé lo que quieren decir, pero efectivamente se está anclando algo ahí. Perdona. De hecho, estaba pensando que ya que estamos aquí todos, yo en mis clases de yoga empezaba la clase siempre con ese mantra de Om, y es para eso, ¿no? Que una celebración muy fuerte de espiritualidad y la unión entre el Brahma y nosotros. Entonces, ya que estamos aquí todos, ¿qué os parece si hacemos 5 veces, pronunciamos Om, pero que debería ser como que quiere respirar profundo y que luego venga, el estómago, ¿vale? Me apunto. Si puede ser, juntamos esos dos. A ver, ¿vale? ¿Ya? Bueno. No, estoy bien. Ven aquí. Por favor, Aditi, por favor. Como quieras, pero te puedes ver mejor. Y 1, 2, 3, respiramos y todos juntos. Om 5 veces, ¿vale? Vale. Ojos cerrados. Oye, pero Aditi, pero yo estaba entrando en la nasalización, a ver, más en porque además hay algo ahí como que se podría mantener indefinidamente, no se para. Cuanto más largo, A ver, cualquier otra consonante es seca. No, pero es interesante porque es la única consonante que puede producir una longitud indefinida. Yo con la T, la D, la P no lo puedo producir igual. Con la nasal, la M sí. 3 pronunciaciones, O, U y luego no es directamente O, ¿sabes? Es como O. El M es como muy alargado. Y punto de vibración. Sí. Bueno, María, ¿qué nos dice todo esto a nosotros hoy en día, ¿no? Cuando vemos el ego ahí que lo están pisando y cuando vemos a Satrilla y a Brahman, y Gonzalo Rodríguez dice que estamos en la era del paria. El Kali Yuga, ¿no? Claro. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros en esta sociedad en la que vivimos hoy? Pues por eso decía lo de los símbolos cifrados y en el mito, que son, luego ya cada uno saca sus conclusiones. Yo no quiero hacer proselitismo, ¿no? Pero está claro que ahí hay un saber. Otra cosa es que uno quiera pagar el precio para entrar en él y seccionarlo. Yo voy a proponerle a la biblioteca hacer
un recorrido después del verano, así que si tenéis interés, pues yo invito a la gente. Y ya nos centramos en monográficos, porque claro, aquí estamos tocando muchos palos. Hemos citado fragmentos de físicos, luego hemos pasado al hombre, luego a la evolución, luego a los yantras. Parece que no, pero hacemos un recorrido, luego a la evolución, pum, 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 pum. Entonces, centrarnos más en algo en concreto y desarrollarlo, ¿no? Y hay tantas cosas aquí. Tantas cosas. A ver, para mí tiene también todo un recorrido personal. Yo viví muchos años en la India, en el sur de la India, en un ashram. También di clases de español en un liceo francés que había allí en Pondicherry, y tuve ocasión de poder hablar y conectar con gente muy dedicada a esto. Y traduje algunos libros de yoga de Aurobindo, que fue un gran, también fue luchador por la independencia de la India, dejó el cuerpo en 1950, y siempre me ha motivado. No existe una titulación de indología como tal, pero bueno, yo siempre he procurado mantenerme en contacto con indólogos de otros sitios, en fin, y he sacado mis conclusiones. Yo humildemente he conectado lo que dicen estos físicos con el símbolo. Yo he hecho ahí mi apaño, nada más. Luego ya cada uno puede ir sacando sus conclusiones, igual que en todo lo que se ha concentrado en los símbolos evolucionistas, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a la tesis de que sabían mucho más de lo que creemos en todos los aspectos. Había no lo sé si lo había metido porque... sí, era un poco también contextualizar, que no lo he dicho antes, el movimiento de los arios, ario quiere decir noble, cómo entran por la India, ¿no? Y del encuentro con las culturas autóctonas, los drávidas entre otros, es lo que se va a formar como hinduismo. Pero es curioso que estos nombres o divinidades como Shiva no lo traen los arios, pertenecen a la cultura autóctona. Krishna tampoco es un nombre ario, es decir, los dioses arios desaparecen totalmente. No hay culto hoy en día a los dioses que llevaron los invasores arios, como Indra, Varuna, Soma, Agni, todos. Bueno, Agni todavía se mantiene algo, pero desaparecen, y son los dioses autóctonos los que van a prevalecer. O sea, se repite nuevamente lo que pasa entre griegos y romanos, es decir, la cultura invasora se ve, digamos, absorbida, no sé cómo decirlo, como por los invadidos. Los invadidos son los que luego al final, culturalmente o religiosamente, predominan, ¿no? Porque los romanos toman los dioses de los griegos, hacen ahí un trasvase. Y todos estos Krishna, Shiva, etcétera, son traídos por o sea, son autóctonos, quiero decir. No son traídos por los arios. Entonces, de esa colisión, de ese choque entre los arios y los drávidas, es lo que va a producir el hinduismo, ¿no? Y en este mapa vemos los movimientos. Sigue siendo un misterio para muchos el origen inicial, que si parten del Cáucaso, de toda esa zona, pero lo que está claro es que todas las lenguas, y esto a mí me parece muy apasionante, las llama el tronco indoario, indoeuropeo también se llama, ¿no? Una lengua primordial que no ha quedado escrita, de la cual va a salir el latín, el griego, el sánscrito, y luego a su vez todas las lenguas que ahora tenemos, ¿no? Porque el castellano, el catalán sale, pero el latino a su vez. Hay un tronco inicial que es el indoeuropeo, es curioso que se llame indoeuropeo, porque el sánscrito también sale de ahí. O sea, los pueblos llevaron esa lengua hasta la India, pero el tronco común es el mismo, y eso fascinó a los alemanes. Mira por dónde. Les fascinó, y esto tiene también, sería otro capítulo, porque los filólogos alemanes van a justificar su superioridad racial usando también las lenguas. Me explico.
consideraban que cuanto mejor se articule el pensamiento, o sea, la lengua que vehicula ese pensamiento sería superior. Entonces, hay lenguas que permiten pensar con más exactitud o rigor. Ellos, claro, dicen el alemán es la lengua para la filosofía, han dado muchos filósofos, es verdad, y otras lenguas no dan de sí para pensar. Puesto que la lengua no da para sí para pensar, no pueden pensar, o piensan de un modo más limitado. Y ellos se dan cuenta que el sánscrito tiene muchísimas raíces comunes con el alemán, muchísimas. Y ya empieza una gramática comparada que considera, tuvo que haber una madre, una lengua madre, que llamaron indoeuropeo, de la cual salieron las ramificaciones que van a dar lugar a las lenguas eslavas, latinas, griegas, a todas. Pero ese es el lenguaje que llaman proto-indoeuropeo. Proto, sí. Y ese sería el de los sauros, el de los sí, claro. Claro. Y que se va repartiendo por todo. Hay dudas, por ejemplo, con el magiar, que hay una bolsa ahí en Hungría. También se habla del vasco, hasta qué punto puede, y del finés. Pero bueno, quitando algunas excepciones, para los lingüistas sigues... Pero cuidado, esto es una hipótesis. Del indoeuropeo no hay nada escrito. Lo que pasa es que si tú te encuentras muchas raíces en inglés que coinciden con el sánscrito y el alemán, pues aquí tiene que haber algo común. Tiene que haber algo común. Nosotros sabemos mucho de esto. ¿Por qué? Porque tenemos una gran población gitana. Y los gitanos, que vinieron de la India, evidentemente, aunque de parte de Rajasthan, ¿no? Sí, de Rajasthan, efectivamente. Y por eso Caló es negro. Caló es negro en hindi, en sánscrito. Kali es la gran negra, es la diosa negra. Yo me acuerdo de un instituto, como profesor, que había unos gitanillos que en la cantina pidieron un vaso paní. Paní es agua, en hindi. Entonces los gitanos, no sé si por parla o por... Yo, ponme un vaso paní. Entonces, gore también es una palabra que se trae bien. Y para mí fue una sorpresa ver que no, es un campo que no se ha investigado bien, pero gracias a los gitanos muchas palabras, pero de origen sánscrito, han entrado en nuestra lengua. Claro, a ver, yo ahora estoy muy torpemente resumiendo todo, también hay el árabe, vehicula cosas y tal, pero está claro que muchas son tal cual y se entienden en la India, ¿no? Pues eso es otro tema interesante, cómo esa lengua primordial, que es una hipótesis, por la gramática comparada se llegó a esa conclusión para no desviarme, y los ideólogos alemanes nazis decían, entonces nuestra lengua, puesto que permite pensar mejor y está entroncada con esa hipotética lengua primordial, nos hace superiores. Yo con el tema de la lengua, creo que las grandes tradiciones espirituales o religiosas, bueno, al final la religión eso es una actividad espiritual, ¿no? Siempre se apoyan en un idioma, en una lengua, para explicar muchas cosas. Por ejemplo, en la Cábala se estudia mucho el hebreo. Sí. Y estudiando el hebreo, pues la gematria, la traducción de las letras con los números y los significados. Bueno, es todo un mundo impresionante que también colabora a todo ese corpus espiritual, igual que el sánscrita colabora, por ejemplo, yo conozco que es el Vedanta, ¿no? Tiene mucha importancia para entender muchas cosas, y el cristianismo con el latín. Hasta hace 4 días las misas eran en latín, sí. O sea, digamos que era el idioma del cristianismo europeo. Entonces, claro, es que yo te escucho y empiezo a tener resonancias con... Claro, por eso digo de hacer unos encuentros, incluso, invito además a que la gente participe y traiga... A ver, porque esto es un campo enorme, esto es un universo, entonces aparecen muchas resonancias y ajustarlas, anclarlas, usando esa palabra, a ver, es casi una especie para mí de profanación tratar de resumir tanta información en poco tiempo, pero bueno, era dar
digamos, una muestra, un botón de muestra de todo lo que ahí se encierra. Porque se podrían seguir viendo símbolos, se pueden seguir viendo yantras, diagramas y tratar de analizarlos, ¿no? Y lo que tú dices de que pueden suenar otras religiones, pues sí. La idea, por ejemplo, de la lengua como algo secreto. También está el juego. Es el caso del hebreo, la cábala. Porque el hebreo era un idioma que no usaban los judíos. Los judíos en su día a día usaban el yiddish o el sefardita o las lenguas, digamos, vernáculas en las que vivían. El hebreo era para solamente los oficios religiosos, igual que el sánscrito o el latín, ¿no? Como algo que mantiene algo y que es inaccesible a los profanos, ¿no? Claro, esto da pie también a la cuestión de la casa sacerdotal, su engreimiento y el sentirse superiores y luego ya pues lo que ya tenemos por un casteísmo de injusticia, etcétera. Pero no deja de ser lenguas para proteger algo. Conocimiento. Sánscrito quiere decir etimológicamente perfecto. Sánscrito es perfecto. Lengua perfecta. Claro, esto es una presunción que por eso les fascinó a los alemanes y a muchos filólogos. ¿Cómo se puede presumir de una lengua perfecta? Eso hay que demostrarlo. Y claro, ya, pero desde el punto de vista místico es la lengua perfecta porque es la lengua de lo divino. Claro. Porque yo lo veo todo más porque el lenguaje, la adquisición del lenguaje es un hito tan importante en la constitución de nuestra especie que de alguna manera las metáforas religiosas lo han encumbrado, lo han aupado en lugar de divino. O sea, es tan obvio que hablamos, pero también es obvio que es algo, un evento, no sé, histórico, evolutivo, que resuelve tanto a la especie que se diviniza o se metaforiza. Es que la palabra es creativa. A ver, no lo tengo aquí, pero en el Rig Veda... Nos entendemos porque hablamos. En el Rig Veda se diviniza la palabra por encima. Vak, se dice, Vak es la palabra primordial. A la palabra le dedican cantidad de himnos en Rig Veda. La palabra es una diosa, Claro. porque la palabra es creadora. Tan es así que hay disciplinas que pretendían incluso mover las cosas, telequinesis, incluso matar mediante la palabra. En el Atharva Veda no está considerado un Veda, porque es una mezcla de digamos, conjuros, y es como más en ese campo de la superchería, mediante los mantras. O sea, el mantra podría tener el poder, los sonidos, de enfermar a alguien, de matarlo incluso, etcétera. Es decir, la palabra es un poder impresionante. Entonces, un poco lo que dices tú, en el momento en que el hombre descubre la palabra, es que hay que pensarlo, es decir, que pueda pronunciar sonidos y operar sobre el mundo. Sí, eso es impresionante. Es parte del proceso creativo. Quizás no sé si es el origen, porque en realidad previo a la palabra es el pensamiento, y previo al pensamiento la emoción. O sea, que hay un proceso interno, o sea, que el proceso creativo queda más atrás, el origen. Lo que pasa es que desde el punto de vista externo del hombre operando, lo primero es la palabra, después está la acción. Y cuando se obra es cuando se transforma, o sea, hacemos como una tarea divina. La transformación en el mundo, la creación en el mundo, es una tarea divina que podemos decir que empieza la palabra. Para mí empieza mucho más atrás. Es una parte. Pues, ¿pero te llamas? Olga. Sí, Olga, pues yo te invito, te lanzo el guante y organizamos aquí unos encuentros. Y al que quieras poner o participar de cualquier modo, porque esto es un mundo, a lo que tú dices es que una cosa te lleva a otra. Está la cuestión lingüística, está la cuestión histórica, está la cuestión religiosa, la cuestión mística. A ver, solamente demostrar que se puede, el recorrido que hace San Juan de la Cruz o Teresa de Jesús y otros místicos, que no lo he querido traer hoy, digo, va a ser demasiado, pero se puede comparar con textos hindúes
donde se ve el ascenso claramente, el ascenso energético, hasta lo superior de la cabeza, donde está lo superior del alma, como decía Teresa de Jesús. Eso no es gratuito que diga eso. No, es gratuito y volviendo a Zenón, él hablaba de la tradición primordial. Decía que la tradición primordial era de origen suprahumano y que había sido dada a los hombres y luego en formas tradicionales de esa tradición primordial, entre ellos el hinduismo, pero no solo el hinduismo. El hinduismo, la cábala, la tradición mística occidental. Sin embargo, curioso que no luego se convierte al Islam. Sí, Sí, es lo que te iba a decir. Se convierte al Islam y dice, bueno, y él había publicado cosas sobre hinduismo bastante. Sí, de hecho, y hace leyéndolo ves que tuvo que tener contacto porque si no es imposible. Pero hace una deriva al Islam que, bueno, yo la respeto. Y es verdad que rascando mínimamente en las tradiciones ves que con distintos signos, con distintos mitos adaptados al lugar del mundo donde aparecieron, es que cuentan lo mismo. Por eso me parecía, hay más en lo del Noé hindú, está claro, esa barca, a ver, a lo mejor es que yo hago una lectura muy delirante, no lo sé, pero yo lo comparto, yo creo que es una barca, ¿no? Y están rodeados además hay una suerte de monstruo bajo el agua, está claro que es agua, ¿no? Y se están salvando gracias a la intervención de este avatar, que es el primero y que se remonta, claro, al principio de todo, de la Biblia. Noé es un poco el principio del Génesis, ¿no? ¿Podéis ampliar un poco el concepto de avatar? ¿Tiene alguna traducción literal? Avatar es gran acontecimiento. Un avatar es un gran acontecimiento. Lo podemos interpretar como la encarnación, que mayor acontecimiento ya nos echan que la encarnación de la divinidad. divinidad. La biblioteca cerrará en breve. No vamos. Con todos dentro. Nos encerramos. O sea, cerrando, Emilio. Es un gran acontecimiento. Y los portugueses traen la palabra. Por eso decimos un avatar como una especie de... Nosotros como lo usamos, como... De evento, de gran acontecimiento. Sí. Bueno, pues ha sido un placer, de verdad. Nos lo hemos pasado muy bien. Me ha gustado la práctica, gracias a Diti. Y de verdad, me lo he pasado muy bien. Y quiero añadir que yo no sé si hay o no hay Dios o hay creador, pero lo que sí puedo compartir con ustedes, señores, es que yo tenía una vida limitada a unos poquitos meses y voy a vivir indefinidamente.